Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos sintonice. Esto es Pequeña Mano Morena, pero tan grande. Y vamos a abrir este programa hermoso con Laura de González y su servidora Day Pimentel, con un texto del libro justamente de Laura, no podía ser de otra manera. Despierten, para ser feliz hay que ser valiente. Dice así. Hablando con Dios, le pedí de todo corazón que te cuidara en todo momento y Él me respondió. En la tierra, mis ángeles se cuidan solos. Si ellos no saben levantarse por sí mismos, no pueden ayudar a levantar a los demás. Quedé perpleja. Fue como si me hubieran regresado al momento de la crisis y me retornaran rápidamente al momento actual. Entendí. Suspiré. Descubrí que la vida es un juego y hay que saber jugarlo. Es ahí cuando encontramos la clave de nuestro crecimiento espiritual. Es un proceso individual de cada quien y para mejor comprensión, la evolución la tenemos que hacer nosotros solos, apoyados en nuestra verdadera fe. En lo que respecta a estas experiencias se fueron uniendo otras para crear lo necesario para mi despertar de conciencia hacia el amor incondicional. Una transformación para mi crecimiento interno. Comprendí también que debía soltar todo ese dolor y dedicarme a cumplir las instrucciones recibidas en la visita de la Virgen. Estas circunstancias me llevaron en un momento y tiempo diferentes de mi vida a comprender que los ángeles que estamos envueltos en una capa de energía negativa que rodea al mundo creada por los pensamientos y deseos negativos de los seres humanos, conocida como efluvia, nos afecta y más aún si tenemos misión en la Tierra, debemos recorrer un arduo camino. Es como una limpieza depurativa para desprendernos de todo lo que nos limita, internalizando que somos seres de luz con una misión que cumplir para salvar a la humanidad. Para tener la capacidad de hacerlo, debemos salvarnos primero nosotros mismos, pasar por el fuego que depura intensamente nuestras acciones erradas para despertarnos hacia el amor incondicional. Una vez conscientes, seremos capaces de trabajar para el despertar. Pues bienvenidos sean todos. Buenos días, Lau. Buenos Buenos días a días. todos. ¿Cómo estás? Todo bien, mi amor. Buenos días para todos también. Pues hoy tenemos un programa que no estoy muy emocionada de hacer junto contigo la grandeza de Dios. Y quiero dedicarles, la verdad, este programa, pues a todos los caballeros en particular que son tan mentales, que vienen de programaciones de proveer y que todo lo piensan y que confiar en Dios les ha parecido difícil ese caminar, ese descubrimiento, ese entendimiento. Intencionamos lo que hacemos hoy, en particular en este programa, para todos ustedes, también para las mujeres que son muy mentales, pero bueno, quería decir los caballeros que son los que a veces un poquito más trabajo les cueste, que sea este un camino de compartirles, pues Laura, en su mayoría, cómo puede definir la grandeza de Dios. Wow. ¿Cierto? Es un tema bien interesante porque es algo individual, ¿no? Como yo pongo en mi libro. Encontrar esa grandeza de Dios es un camino individual. Pero Baba dice que los hombres entran a través del intelecto, a través de estudiar, entender, comprender lo que han leído. Les cuesta un poco más porque ellos son como que tienen que buscar más la lógica para poder comprender lo que es esa grandeza, ¿no? Las mujeres van más al camino de la intuición, son más intuitivas, ¿no? Aunque ahorita en estos momentos yo veo que las personas están tan mentales, tanto hombres como mujeres,
que son tan mentales que no logran darse un espacio para poder comprender esa grandeza de Dios. Ahora, ¿en qué me baso yo para la grandeza de Dios, no? En que nosotros vivimos experiencias y situaciones, pero a la final siempre se resuelven, siempre hay una salida, siempre hay una solución. Muchas veces la solución no es lo que uno quiere, pero siempre va a haber una salida y siempre va a haber un resultado de todas las cosas. Entonces, cuando uno se enfoca en dejar que Dios accione, en que tú te entregas desde el corazón verdaderamente a aceptar esa grandeza de Dios en tu vida, que yo digo Dios, puede ser que la gente le diga papá o le dé otro nombre, que es como la conciencia de luz creadora hacia ellos, ¿verdad? Entonces ahí tú te vas a enfocar en esa parte y vas a saber que es una energía, ¿verdad? Que todo lo puede de ahí. Ok. Esa grandeza de Dios, todo lo puede. Y yo que he tenido tantas experiencias, me recuerdo una que yo me pregunté eso, ¿no? Ya yo había avanzado bastante en mi camino espiritual, pero yo me pregunté en un momento, le dije, Dios, yo quiero saber si en el momento de yo morirme, yo voy a pensar en ti o voy a pensar en Joel, en mi hija, en mis nietos, en mi vida, ¿no? Y lo deja así, como que preguntas que uno hace y después el universo te las va a contestar en su momento, ¿no? Total que me llaman para que vaya a Puerto Ordaz, tenía que ir a Puerto Ordaz, una cuestión de trabajo y me voy a Puerto Ordaz. Y nos agarró una tormenta en el avión, pero una tormenta que el avión se iba a caer. Y yo recuerdo que cuando yo entré en el avión se sentó un señor al lado mío y me dijeron, vas a hablarle a él de Dios. Y yo dije, imagínate, una persona que no conoce ni nada, un hombre, decirle algo de Dios, mejor me quedo callada, ¿no? Pero yo me senté en el avión y dije, bueno, tú darás el momento. Y en lo que el avión empieza a moverse, nos agarra aquella tormenta, el señor estaba pero súper mal, se sintió mal, desequilibrado, con mucho miedo. Y yo recuerdo que yo le puse la mano encima y le dije, confía en Dios. Ok. Si Dios quiere que lleguemos a Puerto Ordaz, vamos a llegar a Puerto Ordaz. Vamos a confiar en que Dios nos da el camino. Y esta es una enseñanza que tú tienes para que te tranquilices, para que sepa que Dios va a guiar tu vida, que Dios te va a dar la tranquilidad, te va a dar el equilibrio para superar esta prueba, quédate tranquilo y todo el mundo llorando y todo el mundo gritando y yo hablándole de Dios, ¿no? Pero en ese momento yo recordé lo que yo había preguntado, que si en el momento que yo sintiera que podía estar la muerte cerca ¿en quién iba a pensar? Si en Jonabet, en mi esposo o en Dios, ¿no? Lo que hice fue reírme porque dije, Dios mío, ¿cómo tú me respondes las cosas, pero en los momentos más oportunos, ¿no? Que yo Ok. en ese momento no me acordé ni de Jonabet, ni de Joel, ni nada, sino de Dios. Y empecé a pedirle al Señor que se tranquilizara, que Dios estaba con nosotros y tal. Bueno, llegamos al aeropuerto, aterrizamos, bueno, en unas condiciones bien difíciles y todo el mundo se bajó llorando, gritando y yo decía, Dios, tú eres tan grande, esta es tu grandeza. De esa grandeza hablo yo, Guau, ok. porque en esos momentos yo estaba tan tranquila, yo decía, bueno, Dios, en ti confío, en ti confío. Tú eres el que haces todo. Y tengo un recuerdo bien grande de ahí también cuando yo salí de Venezuela, que hablaban y decían muchas cosas que no se puede, que sí se puede, que aquí, que fue un poco difícil porque tuve que ir primero a una ciudad, después de esa ciudad irme a Caracas en el avión y fue así como que muy difícil la salida, ¿no? Todo complicado. Pero yo iba tan tranquila que yo no puedo estar mucho tiempo parada. Y nos tocó estar parados casi 2 horas mientras hacíamos la transición del aeropuerto nacional al internacional y la guardia vigilándonos y nos tenían ahí en fila. Y yo estaba tan tranquila, yo le decía, Dios mío, tu grandeza es la única que me hace estar aquí parada, tranquila, con aquel calor que hacía porque no había aire acondicionado y yo no sentía calor. Yo estaba tan tranquila que yo misma decía, esta tranquilidad, esta paz que tú me estás dando, eso no lo das nada más que tú, no lo da más nadie. Es otra grandeza de Dios que yo he probado.
Y Oh, así te puedo dar muchas historias de que la grandeza de Dios sí está con nosotros. Y es como traer a recuerdos a todo el mundo, ¿no? ¿En qué momento has estado tú en una situación difícil y después mágicamente se soluciona todo? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? a mí muchas, y yo creo que quien nos esté escuchando es un bonito tiempo para echarse un clavado en su historia y recordar que así estabas en medio de la tormenta, sabías que el avión a lo mejor se iba a caer, era la probabilidad era el 90 y tantos %, y de pronto no sucedió lo que parecía que estaba escrito. Y Es pasó así, como un milagro, como un acontecimiento único, como una excepción, como una coincidencia, póngale la etiqueta que sea, pero se manifestó la grandeza de Dios, ¿no? es así. Otra vez iba viajando para Londres y la ruta de Caracas a Londres en época de invierno es bastante fuerte, ¿no? Se mueve muchísimo el avión. Y yo lo que hice fue reírme, le dije, estoy con tu grandeza, así que me voy a dormir. Y me acosté a dormir y me quedé dormida todo el viaje. Y Uh, cuando me despierto, una señora que estaba ahí me dice, ay señora, ¿cómo hace usted para dormirse? Yo le dije, "Ya, entregué a Dios, Dios sabe lo que quiere. Ok, Si nos toca llegar a Londres, llegamos, y si no nos toca llegar, pues no vamos a llegar, porque eso es inevitable. Entonces, ¿por qué la gente no ve la grandeza de Dios? Porque quiere controlar. ok, esa Por es una muy ejemplo, buena pregunta. claro, por ejemplo, la señora que iba en el avión estaba muy nerviosa, ¿verdad? Y estuvo controlando todo el vuelo como si ella fuera la piloto. Ya sentía que tenía todos los controladores enfrente de ella y los movía y avisaba. Y resulta que no podía hacer nada. Lo que tenía que Claro, era confiar y estar tranquila para que mientras, si la gente que está dentro de un avión en una situación así o en cualquier situación se mantiene tranquila, pues las cosas son diferentes. Pero cuando tú empiezas a sacar esa energía de miedo, de tristeza, de dolor, de incertidumbre, pues es una energía muy densa que más bien va a alterar mucho más las cosas. ok, Pero la grandeza de Dios está en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros está. Y si no, que la gente se ponga a observar los momentos de su vida difíciles, cómo llegó una situación de alguna manera que la cambió. Y yo creo que todas las personas han tenido esa experiencia. claro. Estoy segura de ello. Fíjate que esto que tú estás diciendo fue algo que esta semana, yo creo que la semana pasada, para quien nos escuchó o no nos ha escuchado, ahí está el programa de la confianza y cómo conversar con Dios, ¿no? Y yo le decía a Laura que era importante, bueno, ¿cómo voy a confiar en alguien que no conozco, ¿no? Para una persona mental, ¿no? Y entonces, muy mental, entonces por eso se propuso este tema. Pero a medida que corría la semana, siempre que elegimos un tema, parece que Dios nos dice, les voy a dar tantito para que tengan más material y se acuerden, ¿no? Bueno, a mí, porque Laura tiene todo un repertorio, como decía su libro, que ha acontecido y que ha pasado y que ha vivido que tiene, si pudiera representarse en diplomas, donde certifica la grandeza de Dios, tendría toda su casa o una casa así como esta, tapizada de la grandeza de Dios, ¿no? Un certificado de esto, un certificado de aquella vez que me pasó esto, que me sacó, que me liberó, que me dio, que me trajo, que me regaló, que me puso. Pero bueno, yo esta semana meditaba y pensaba que finalmente nos invitas todo el trabajo que tú haces de encuentro de almas, el diseño holográfico y tu mensaje siempre es ir adentro, porque ir hacia adentro, autoobservarte, ver lo que tienes que corregir y lo que tienes que pulir para que brille más, lo único que nos va a llevar es a encontrarnos con Dios, con esta grandeza. Es lo único que vas a encontrar. Si vas a pasar así como por cosas que hay que corregir, cosas feitas que hemos hecho en la vida, no sé, situaciones que pulir, pero al final de todo, vas a encontrar esa grandeza de Dios en luz, en energía, como lo acabas de decir, en paz, algo imperturbable que tú lo vives. Yo todavía no, pero tú sí lo vives. Yo creo que tú también lo has vivido, No, porque hay sí, pero el momentos mío es a ti. difíciles que has superado.
Sí. Pero lo tuyo ya es una constante, ya forma parte de, ya está integrado y anclado a ti. Yo estoy entre que parpadeo, pero estoy aceptando el reto, dijeras tú. Fíjate, mucha gente me dice, pero Laura, pídele a tus ángeles, pide a tu guía, porque tú eres diferente. Yo quiero decir que yo no soy diferente. Yo soy igual que todos ustedes, que he vivido pruebas y las experiencias y las pruebas superadas me han hecho comprender de esa existencia de Dios. Y creo que Dios nos escoge para que seamos ejemplo de vida, ¿no? No, no seamos alguien diferente, superior a nadie, porque no lo somos, ni tenemos una conexión más grande con Dios que ustedes. Tenemos la misma conexión. Lo único que Dios nos muestra para que estemos hablándoles a ustedes y vean que también todos lo pueden hacer y todos lo pueden alcanzar. Sí. Porque es solamente creer en Dios, creer que eso es así y que Dios está al lado tuyo y te hace como que superar todas esas pruebas que te llegan, pero si tú te enfocas en la prueba y no le ves salida, Sí. no vas a poder encontrar la grandeza de Dios. Mira, hay una película muy bonita, no recuerdo cómo se llama, pero fue el caso aquí en Estados Unidos de una niña que estaba enferma, tenía un proceso en el estómago o algo así, era una enfermedad muy grave. Y la niña pues estuvo hospitalizada, la mamá hizo de todo para que la viera un médico. Después ella regresa a su casa y se asoma, está jugando con la hermanita en un árbol y se va de cabeza en el árbol. Y la mamá dijo, nada, se murió, ahora sí esa niña se murió. Y tardaron en buscar las cosas para poder sacar a la niña. Y cuando la sacan, la niña salió bien y le dijo a su mamá y a su papá que ella estaba bien, que Jesús estaba con ella, que la habían cuidado. Y de repente la niña empezó a bajarse la barriga, el estómago, a sentirse mejor, empezó a reírse, empezó a comer, empezó a hacer tantas cosas que ya no sabía que había pasado. Entonces yo digo, tantas muestras que tenemos en una vida, una historia de la vida real, y tantas muestras que nos da la gente con experiencias de la vida real que salen en películas y todavía no creemos, porque para creer tenemos que experimentarlo. Y por eso fue que yo escribí en el libro de que todos los que estamos aquí, cuando caemos, tenemos que levantarnos solos para poder conocer a Dios. Qué, qué bueno. Esa parte que estaba leyendo hace rato, pero te cuento. Ujú. ¿Sí? Entonces, si tú no aprendes a levantarte y a fortalecerte y a creer en ti y saber que Dios va a darte el camino y la vida, la que Él decida, porque fíjate esta madre de todo lo que había sufrido de llevar a la niña al hospital, tantas cosas. Y que la niña se haya caído y ella ya, la niña se murió, la niña está grave, la niña está mal y resulta que la niña salió súper bien de todo eso, porque fue Dios el que escogió la manera. Entonces, en esas situaciones, pues yo actúo diferente, porque ya yo aprendí que Dios sí está, que la grandeza de Él existe en cualquier momento. Wow, ok. Entonces uno tiene que estar como que tranquilo, ¿no? Hay gente que me dice, no, que tú eres muy tranquila, que tú eres muy pasiva. Yo le digo, bueno, pero es que no soy yo la que hago las cosas. Dios me va a dar las cosas en su momento, porque a veces los humanos terrenales, ¿verdad? Se enfocan en hacer ellos todas las cosas y las logran, pero después que las logran no les va bien, o tienen alguna situación, o la pierden, o vienen en crisis, o se divorcian, o pierden el negocio. Entonces digo, no hay que ofuscarse. Lo que es para ti por derecho de conciencia universal siempre va a llegar a ti, pero lo que no es tuyo también se va a ir. Ok. Porque tú puedes manipular las cosas aquí y obtenerlas, pero si es por pura manipulación, vas a salir mal de ahí, vas a perderla. Entonces es mejor uno decir, bueno, voy a fluir con la energía de Dios en las cosas que a mí me correspondan. Eso cuesta mucho. A eso me refería, que estamos en el reto. Aceptarlo cuesta, Ok. porque yo también lo experimenté. Cuando yo estaba en Barinas, que yo estaba ya que tiraba la toalla, que todas las cosas eran complicadas, que era difícil.
Y yo una vez me senté y me pregunté, bueno, ¿por qué yo digo que es difícil, no? Porque yo tenía que depender de la ayuda de los demás. Y la gente pues no es compasiva, la gente no es abierta, no todo el mundo lo hace. Entonces yo decía, en ese momento yo decía, bueno, imagínate, no me puedo comer ni siquiera un dulce. Yo decía en ese momento eso, ¿verdad? Quiero comerme un dulce y ni siquiera me lo puedo comer. Pero al día siguiente en la tarde llegaba una amiga y me decía, Laura, te traje dos dulcitos para que lo comiera. Y yo me quedaba así como pensando, ¿no? Oye, ¿será que tú oyes y todo me va a llegar cuando el momento tú lo quieras hacer, no cuando yo quiera, ¿no? Ok. Pero es como que empecé a comprender con eso que queremos muchas cosas, pero terrenales. Queremos un carro, queremos una casa, queremos un dulce, una torta, celebrar el cumpleaños, celebrar tantas cosas a nivel terrenal que nos hacen perder como esa grandeza que existe en todas las cosas de la vida. Y Ok. ahí nos perdemos de ahí. En esos deseos nos perdemos, porque la grandeza de Dios está en todos lados y en cada momento tú lo puedes ver en tu vida. Ok. Fíjate que Gente, me recordaste un comentario de mi hija hace unos días que dice, mamá, yo no soy, le estaba yo diciendo que éramos muy bendecidas, muy afortunadas, que diéramos gracias y siempre las voy terapeando ahí en el carro y convivimos, ¿no? Y decía, pues yo no tengo todo lo que quiero, dice, a mí me falta un Lamborghini, una niña de 10 años, ¿no? Y me solté a reír, ¿no? Y le digo, claro, le dije, yo no te estoy educando para que tengas una Lamborghini. El día de mañana, si tú quieres, si tú tienes las posibilidades, perfecto, hasta el Lamborghini, pero la educación y la guía que yo te estoy dando no es para que aspires a nada más algo material, sino mira, y le empecé a decir, ¿no? El compartir, el disfrutar, la naturaleza, esto y lo otro. Pero luego me quedé reflexionando, ¿no? Porque aparte me dijo, y aparte yo quisiera ser famosa y no lo estoy siendo porque tú no me dejas. Y yo, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿cómo nos perdemos? Incluso nos perdemos y nos podemos perder desde pequeños en los deseos, en las cosas materiales, como tú dices, y perder la grandeza de Dios por fijarnos en tener cosas materiales que no está peleado, solamente que no esté ahí nuestro enfoque, ¿entiendo bien? es así, es así. Ok, El enfoque no puede ser nada más en las cosas materiales porque te mueres y todo se queda aquí. Además, eso no te va a dar sino una satisfacción efímera. ok, Pero cuando tú tienes paz y estás tranquila y las situaciones que vienen a tu vida tú las puedes manejar desde la paz, desde la tranquilidad, pues eso es una bendición. ok. Ahora, comprendemos que sí hay personas que se enfocan en lo material y para ellos eso es importante. Y yo digo, está bien, eso no está mal, ¿verdad? Enfócate en lo material, pero siempre observa cómo estás por dentro de ti. ¿Qué tan feliz te sientes? ¿Qué tan alegre eres? ¿Qué tan fácil es tu vida? Ok, ¿Ok? Porque enfocarte solo en lo material, pues ya en esta dimensión que estamos, que es quinta dimensión, pues ya no va a ser la fortaleza, ya no va a ser la fortaleza, porque todos esos sistemas van a caer. Entonces, una vez que caigan, ¿cómo vas a comprender tú que Dios ha estado al lado tuyo si no tienes el Dios que tú quieres? Porque si tu tranquilidad, tu paz, tu estabilidad es tener tu dinero para poder hacer tú todo lo que quieres, el día que no tengas eso, ¿cómo te vas a sentir? ¿O qué va a pasar en tu vida? Sin embargo, hay muchas personas, yo conozco gente que tiene muchísimo dinero y viven felices, tranquilos, no tienen esas ambiciones de tener una mansión extra grande, de tener 20 carros, sino que viven una vida tan tranquila y tan feliz, disfrutando lo que Dios les dio de providencia. Entonces ahí también está la grandeza de Dios. No porque no tengas dinero vas a tener la grandeza, no. El dinero no tiene que ver nada con la grandeza de Dios. Dios está en los que tienen o no tienen, el que está en la calle o el que está en la riqueza. Ahí siempre está Dios. Siempre está Dios.
pero es tu experiencia. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo vas a entender que en una situación difícil deja que la grandeza de Dios actúe? Ok. Sobre todo en las situaciones difíciles. Sí, ahí es donde lo vas a poder observar más, porque Él está hasta en los detalles de salir a caminar y conseguirte una flor bella. Ok. Yo salgo a caminar cuando salgo y veo las nubes y veo todo, y las nubes me hablan y me dicen el camino a seguirme. Y si salgo y veo que no, algo que no me gusta, pues no salgo, me devuelvo, porque voy conectada como con esa energía, ¿no? Entonces esa energía te dice si puedes, no puedes, hazlo, no lo hagas, no es el momento, porque no es que no lo hagas, sino que a lo mejor no es el momento. Claro, ya. Entonces tenemos que comprender todo eso. Ok. Mira, yo tuve una experiencia cuando fui a Londres. Tuve muchas experiencias en ese viaje que tuve a Londres, pero una de las experiencias que tuve fue que mi hija me dijo, mamá, ¿dónde quieres ir? ¿A qué lugar quieres ir? Y yo le digo, no, yo conozco Londres porque yo viví un tiempo en Londres, yo no quiero ir a ningún lado porque eso no ha cambiado, eso es igual, pero Mm. sí quiero ir a Stonehenge. Por Ok. favor, llévame a Stonehenge. Entonces mi hija, cónchale, tú siempre con tus cosas. Y yo, bueno, tú me estás preguntando y yo te estoy pidiendo que quiero ir a ese lugar. Además que no es difícil, uno agarra el tren y son como 2 horas, hora y media de viaje, algo así. Total que a la final no fuimos. Cuando llegamos a Stonehenge, estaba haciendo frío ya porque eso fue como septiembre, octubre creo. Y andábamos con abrigos y todo. Y cuando entramos a Stonehenge tuvimos que empezar a quitarnos las chaquetas, el abrigo y todo porque teníamos muchísimo calor, porque la energía del lugar es bien, bien, una Fuerte. energía bien fuerte. Y nos sentamos a meditar ahí. Y cuando yo me siento, yo veo que las piedras se mueven, como que te dan un mensaje a través de la figura que van tomando las piedras, ¿no? Pero yo Ok. me quedo así viendo y yo decía, pero ¿cómo se mueven? ¿Por qué se mueven? Y cada quien estaba en su espacio, ¿no? Meditando. Y de repente en las piedras me dicen, Dios no existe. Y yo digo, ¿cómo que Dios no existe? Pregunto. Y me dicen, no, Dios solamente es. Ok. Y yo creo que eso más nunca se me ha olvidado. Qué fuerte, qué belleza. Más nunca se me ha olvidado, porque es verdad, el Dios de cada quien solamente es. Es una energía, es un pensamiento, es lo que tú quieras que sea. Pero Dios solamente es. No tiene figura, no tiene forma, no tiene iglesia, no tiene nada. Ok. Y creo que ese mensaje cuando me lo dieron dije, es perfecto, es verdad. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros qué es Dios? Porque en vez de ver su grandeza, su pureza, su amor, su respeto, nos han mostrado un Dios castigador, un Dios irreverente, un Dios criticón, un Dios que juzga, un Dios Bélico. fuerte, que limita. Y resulta que no es así. Dios no es así, para nada. Claro. Y fíjate que yo había preparado esa pregunta para hacértela y tú estás respondiendo como dijiste. Las preguntas llegan, las respuestas llegan en el momento. Ay, pero Dios sí vio que las escribí y te iba a preguntar, ¿qué no es Dios? Y lo has dicho tan claro. O sea, Dios no es aquello que limita, no es aquello que castiga, no es aquello que bélico, ni que está en un lugar privilegiado, ¿no? Donde no tienen acceso solo unos cuantos. Qué fuerte que... Dios se manifiesta cuando una madre ve a su hijo en los ojos y le Mm. muestra amor y pureza. Ahí se manifiesta la grandeza de Dios. Cuando un esposo ve a la esposa y le ve los ojos y le transmite ese gran amor, ahí está la grandeza de Dios. Cuando tú vas por la calle y ves una persona indigente y te acercas a darle una bendición, ahí está Dios, porque Dios se manifiesta en todo, sobre todo en todas las acciones de todos los seres del mundo.
En todo, nada más aquí entonces es, si está en todo, ¿por qué yo no lo veo? O no lo ve alguien, o no lo quiere ver, o no lo reconoce. Es porque aún falta camino hacia adentro para encontrarse con él. Sí. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Por ejemplo, viene un desastre. Ok. Fue el terremoto de México Ujú. En el y todo el 87. mundo se abocó a ayudar. Todo el mundo se abocó a ayudar. La grandeza de Dios estuvo ahí. Unió a todas esas personas para que ayudaran. Y Claro. ayudó al que tenía, al que no tenía, al que podía o al que no podía. Todo el mundo se unió a ayudar. Así cuando pasó en Sri Lanka también, que hubo esa parte fuerte del tsunami que llegó. Y así cuando hay casos fuertes, ¿verdad? El 11 de septiembre aquí en Estados Unidos, cuando vienen situaciones fuertes, todo el mundo se quita el ego y Así. aparece su grandeza de Dios. Fíjate ¿Tu que yo sí lo pregunta? viví en carne propia, que yo viví en la Riviera Maya y había huracanes. Y entonces subieron dos huracanes que cuando yo estuve el tiempo allá a los 12 años. Y efectivamente lo que tú dices, o sea, sí hay una parte de la sociedad que finalmente aprovecha, pero la mayor parte es todos se ponen a ayudar, a dar comida, ayudar al que se quedó más afectado, a compartir. En el mismo momento, mientras el huracán y casas se inundan o colonias se inundan, no falta la casa que le da hospedaje al vecino que no se hablaba o a la que no conocía. Y bueno, se hace una solidaridad que sí es representativa de la grandeza de Dios y sumado a que llega el país con todas sus fuerzas, con la marina, con todos a levantar ese lugar, concentran toda la política, todos estos recursos para levantar el destino y luego se unen pues los intereses de otros países, o sea, se va haciendo, extendiendo esa solidaridad dentro de esta crisis, situación de la naturaleza o como le quieran llamar, pero ahí se manifiesta. Entonces, por una parte, habrá quien enfoque su mente en decir, qué tragedia, cuánta pérdida de gente, de recursos, pero cuando te pones a observar, a lo mejor fuera del cuadro, ves cómo como si fuera la bomba nuclear, pero en solidaridad, ¿sabes? Se va extendiendo. Y es maravilloso. ¿Qué más puede ser si no eso un ejemplo de grandeza también, verdad? Sí. La pregunta es, ¿será que la humanidad necesita un caos fuerte para que esa grandeza de Dios la podamos ver todos y nos unamos todos como seres humanos que somos? Déjame echar aire. A ver si escucharon bien quienes nos están sintonizando, quienes ven este programa, quienes lo comparten, lo siguen, que por cierto, les, eh, pues les invitamos a que se suscriban, a que le pongan a la campanita, que les avise. Aquí la intención es llevar un mensaje directo al corazón. Y Laura es especialista en hacer eso, en conectar su corazón al corazón de Dios y podernos traer este mensaje. Y pues es fuerte tu pregunta. Dijiste, ¿será que la humanidad necesite de una situación tan difícil como para que aprendamos a ser compasivos, solidarios, amorosos, misericordiosos? ¿Será? Hay quienes nos estén y tengan la oportunidad de escribir en el YouTube, también escriban su respuesta, su intención, su pensamiento. Estaremos escuchándolo y leyéndolo. Qué fuerte pregunta. Pero es así, Dave. Ok. Esperemos. Fíjate, yo hablé con una persona, ¿verdad? Creo que fue hace poco que hablé, pero se lo he dicho a varias personas que me dicen, ¿cómo sé yo que Dios está? Yo le dije, ¿tú quieres conocer que realmente Dios está? Bueno, es un ejercicio. Y vamos a ver todas las personas que vean el video, que escuchen esto, a ver cuántas son valientes y lo hacen. Y le he dicho, agarra y te vas a la calle sin comida, ¿verdad? Y sin dinero, Ok. ¿ok? Y pasa un día así, o 2 días, o 3, los días que tú quieras. Y ahí tú vas a conocer la grandeza de Dios. Ok. Porque todo aquel que no tiene algo, siempre Dios le va a dar. Siempre Dios le va a dar.
pero hazlo con humildad. Claro. Ok. Entonces recuerdo que hace tiempo yo le dije a una persona que hiciera eso, ¿no? Y me dio risa porque él se fue muy bien vestido y se fue a caminar y llegó a una panadería, ¿no? Y se sentó en la panadería a pensar cómo hacía para pedir que le regalaran un pancito. Ya me vi. Y ahí estuvo pensando, 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 hasta que llegó una señora y él se paró y le dijo, ay señora, ¿usted me podría regalar un pan? Que tengo mucha hambre. Y la señora lo vio y le dijo, ay hijo, yo no sé qué te pasó a ti, pero te ves muy bien, te ves muy bien arreglado, pero yo te voy a dar un pan y un jugo. Y la señora le dio el pan y el jugo. Entonces yo le decía, en esa simpleza que tú estás viendo, que viviste, que experimentaste, ahí está Dios. Ok, Bueno, practíquenlo. ¿Cuántas veces la gente ha estado sin nada y siempre les llega algo? ok. Mi esposo tiene una historia muy cómica porque él agarró una vez y regaló lo único que le quedaba en el bolsillo, ¿verdad? Él es una persona que le gusta ayudar a siempre a todo el mundo. Y él iba en un autobús y se metió un muchacho pidiendo colaboración y él iba a buscar el carro. Por eso el carro estaba en el taller. Entonces él se metió la mano en el bolsillo y dijo, ah, bueno, esto es lo que tengo, se lo doy al muchacho, porque ya yo voy a buscar el carro. Cuando consiga el carro, pues voy y saco real. Pero resulta que cuando él se baja del autobús se le fractura la rodilla a mi esposo y se cae y no podía levantarse porque tuvo una lesión en la rodilla. Y el único que le ayudó fue el mismo muchacho que él le había dado el dinero. Entonces, Joel dice, mira, me tienes que llevar a una clínica porque no puedo pararme. Y el muchacho le dice, bueno, señor, pero es que no tengo real, le dice Joel, yo lo único que tenía te lo di a ti. Y el muchacho le dice, no se preocupe, yo tengo el dinero para pagar el taxi. Y el muchacho lo agarró, lo montó en un taxi y lo llevó para la clínica. Wow, ok. Entonces yo en ese momento le decía a Joel, viste, mi amor, que Dios es grande. Y fíjate que es tan grande que él entonces se va para Caracas, porque yo estaba en Caracas, ese día estaban haciendo mi nieto, y él se va a Caracas. Mi hija le dice, no, tráetelo, que se venga a Caracas. Entonces un amigo lo ayudó, lo montó en un avión, se fue a Caracas. Y cuando llega a Caracas, el médico le dice, mira, tuviste la lesión más sana de la rodilla, no hay que operarte. Lo que te voy a es inmovilizar la pierna. Y yo le dije a Joel, ¿viste que la grandeza de Dios se te ha manifestado por todos lados? El muchacho que tú le diste el dinero que tenía fue el que te dio te pagó el taxi, te llevó a la clínica. Un amigo mío lo montó en el avión, el otro lo ayudó hasta que llegó a Caracas. O sea, Wow, todo es perfecto, ok. pero hay que entregarse a esa grandeza. Pero lo que entiendo entonces también de lo que estás diciendo es que en donde hay bondad, donde conectas con tu propia bondad y donde recibes la bondad de alguien, donde conectas con tu generosidad y conectas con la generosidad de alguien, donde está el amor, por ejemplo, de un niño que es incondicional, o sea, ellos no dicen tú tienes, no tienes, claro que en algún momento pues sí, pero normalmente o naturalmente, un niñito. Donde tú conectas con ese amor incondicional o lo recibes, ahí está la grandeza de Dios. En todas Claro. esas cosas está la grandeza de Dios, en ti y también en el que tienes enfrente. Pero como, como que no ocupas ni tanta ciencia, ni tanto conocimiento, ni tantas reglas, ni estructuras, ni dogmas, ni un manual para experimentar la grandeza de Dios. No ocupas nada de eso, solamente la bondad de tu corazón. Y fíjate que Jesús nos enseñó eso. Mm. Jesús nos mostró esa parte. Lo que pasa es que la gente lo ve como algo mágico, ¿no? Cuando Claro. él sanaba a las personas, cuando él le daba, cuando él decía, ¿quién tocó mi bata? Que con solo tocar mi bata se sanó por la fe que tenía. Entonces, ¿qué tanta fe, qué tanto amor tienes tú dentro de ti para que esa grandeza de Dios se manifieste? Porque Exactamente. lamentablemente,
No vemos la grandeza de Dios hasta que no tenemos una experiencia muy difícil. ¿Cuándo cambia la gente? ¿Cuándo es que más cambia la gente? Cuando le pasa algo duro. Sí, Ahora, el que le pasa algo fuerte, que le da dolor, tristeza, lo pone mal y no se transforma, le vuelve a pasar algo peor. Y va entonces de experiencia en experiencia en experiencia hasta que despierte. ok. ¿Ok? Ay, no, yo prefiero sí aprender. En cuanto sienta cosquillitas, a ver qué tengo que aprender, señor. Ya tengo que aprender porque eso de los golpes duros, sientes que te rompes en pedacitos, que te quiebras y si no le das un sentido y no te, de verdad yo digo, bueno, es como si rompieran un jarrón, ¿no? El jarrón se vuelve a reconstruir, pero no entendió y se volvió a poner en la orilla. Dale otra vez que lo van a tirar. Y así 7 veces en el mismo lugar y se volvió a romper y se volvió a romper. Qué mejor, ¿no? Desde la primera, el poder sanar o armar esa cerámica con resina y oro y hacer de eso una obra de arte que experimentar quién sabe cuántas caídas, cuántas caídas, cuántas caídas. Es Mm, así. Y esa pega de oro maravillosa, esa resina de oro es Dios. claro, Es el único que puede sanar todas esas heridas. Es el único que te puede mostrar la grandeza. Es el único que te puede mostrar otro camino. ok. Y Él está ahí. Como digo yo en el encuentro, Dios está ahí. Si tú das un paso hacia Él, Él va a dar 10 pasos hacia ti para darte lo mejor que tú tienes que recibir. Ok. Ahora, evidentemente, ahorita que estamos ya en quinta dimensión, yo creo que esa grandeza de Dios se va a manifestar más, ¿verdad? Y estamos viendo procesos muy fuertes, van a venir procesos más fuertes también, porque hay como que romper ese ego de las personas a nivel colectivo para que nos podamos unir, porque ya no es la desunión, ahora es la unión. Quinta dimensión es la unión, la bondad, la compasión, conciencia elevada, el respeto hacia los demás, el ver lo bonito en todas las cosas que suceden. Entonces nosotros decidimos nacer en esta encarnación ahorita para vivir esa experiencia. Entonces tenemos que aceptarla, pero no verla desde la parte negativa, sino verla desde la parte más positiva. Porque yo siempre me he preguntado algo desde chiquita, ¿ok? No ahorita, desde chiquita. Yo me decía, ¿por qué ven que no somos iguales si todos somos iguales? ¿Por qué hay diferencias si todos somos iguales? Ok. Todos somos iguales, todos somos humanos, todos estamos aquí en la tierra, todos estamos experimentando algo. ¿Por qué tiene que haber las diferencias? Y yo recuerdo que en esa época yo oía una canción de John Lennon que se llama Imagine, que me Ujú. encanta esa canción que dice, ¿se imaginan ustedes vivir donde no haya fronteras, donde todos seamos igual? Y yo lloraba, y yo estaba muy Ujú. joven cuando eso. Y yo lloraba y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué no puede ser que estemos todos unidos? ¿Cuál es la razón que nosotros no estamos unidos? Y Ok. creo que ahora vamos a experimentar diferente. Ahora vamos a experimentar la unión entre todos. Los seres espirituales se van a empezar a unir. Vamos a hacer familias espirituales, vamos a hacer muchas cosas espirituales, ¿verdad? Ok. Aquí hay varios comentarios de él que me dice Richie que nos está acompañando. Ok. Este, ¿Tú los puedes ver? Me doy cuenta que todos somos una gran familia viviendo en una casa. Desde allá arriba no vi fronteras, no sabía dónde terminaba el país ni dónde terminaba el otro. Y me di cuenta que solo es una línea imaginaria dibujada por personas que no comprenden que somos parte de un solo hogar, el cual todos debemos de vivir, nuestro planeta. Y ahí es ver que no debemos dividirlo y apoyarnos los unos a los otros como esta gran familia que somos. Es verdad, Richie. Esto lo escribe Richie, creo. Lo escribió Richie. Y es verdad, o sea, somos todos una gran familia.
y tenemos que unirnos. Entonces imagínate, yo desde chiquita, que yo tendría Mm, en 7, 8 años, no sé, había también un cantante que murió en esa época venezolano, Cherry Navarro, que yo lo amaba porque las canciones de él eran muy revolucionarias en ese aspecto, ¿no? Que decía, todos somos uno, tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos. Y yo decía, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no somos unidos? Y yo lo veía por la diferencia que había en mi casa, ¿no? Que no podíamos a veces estar cerca, comer con las personas que trabajaban en la casa, o había esa separación, pues. Entonces yo decía, pero si todos somos iguales. Y yo lloraba, mira, yo me recuerdo que yo lloraba y yo decía, Dios, pero dime por qué hay tanta diferencia. ya, ya. No lo comprendía de él. No comprendía por qué había tanta diferencia, porque hay diferencia entre los hermanos, porque hay diferencia entre los amigos, porque hay diferencia en las ciudades, en los países, en todos lados. Después descubrí que la diferencia era porque el corazón de las personas no estaba nutrido del amor de Dios. Ok, Y los que no tienen en su corazón el amor de Dios, difícilmente pueden alcanzar esa unión. ok, Y para eso entonces viene lo que pueda venir, que yo pienso que va a venir un proceso de transformación en la humanidad. Y yo hace 25 años decía, cuando entremos a la evolución ya de quinta dimensión, va a ser una evolución dolorosa, muy dolorosa. ¿Por qué? Porque la humanidad tiene que vivir algo que lo conmocione para romper sus propias estructuras, ok. porque si no, no las va a romper. Y como estamos ya en quinta dimensión se vive diferente, porque se vive en paz, en respeto, en lealtad, en amor, conciencia elevada. Entonces tiene que venir un proceso de van a discernir así los que están preparados y los que no están preparados. Entonces los que no están preparados van a caer y los que están preparados van a quedar, ¿verdad? Ahí arriba y van a decir, ok, estos son los únicos que van a ascender y los otros se van a quedar ahí viviendo su experiencia, pero van a ser experiencias fuertes, Wow, ok. porque es un proceso y este proceso ha pasado en la humanidad muchas veces, no es la primera vez. Muchas veces hemos vivido eso. Lo que pasa es que ahorita nosotros decidimos experimentar eso. Entonces ahí hay que entrar en una conciencia ahorita y decir, ¿qué quiero experimentar? ¿Hasta cuándo voy a hacer con una coraza puesta? ¿Hasta cuándo voy a tener esa coraza puesta en mí? Claro. Esas máscaras, ¿no? Esas máscaras. En vez de ver que la grandeza de Dios está en todo, en todo. Y que yo creo que cuando nos enmascaramos, dejamos de tenerle acceso. Es como si, no sé, tú eres mi madre y yo vengo y me pongo una máscara. Tú no, tú sabes que yo soy tu hija, pero yo me estoy enmascarando y hay algo que nos divide de tocarnos, de sentirnos, ¿sabes? De sentir tu piel, de poner mi rostro en tu rostro, porque hay aquí una máscara que nos está dividiendo, pero que yo estoy eligiendo ponerme, porque tú no te la pones, tú me conoces, tú sabes que yo me la estoy poniendo, pero yo me la pongo y hace que yo no sienta tu calor, que yo no sienta tu perfume, que yo no sienta tu piel. Si yo quisiera acercarme y traigo una máscara, pues no te siento, ¿verdad? Y Claro, algo así se me figura, ¿no? Cuando nosotros pues nos tratamos erróneamente de utilizar hoy por hoy, esto que está de moda de nuestra inteligencia emocional o de cubrir nuestra vulnerabilidad, que no nos vean débiles, y levantamos esa máscara, esos muros, y dejamos de percibir esta grandeza, cuando en realidad yo creo que es al revés, ¿no? ¿No te parece que cuando tú te fortaleces de esa grandeza, no ocupas las máscaras? no ocupas las máscaras. Eres tú y eres tú y ya. Así Yo como recuerdo que yo Dios les... pequeña, yo decía, ¿por qué yo me tengo que peinar? A mí no me gusta peinarme. Nunca me ha gustado.
Y mi mamá me agarraba y me jalaba el pelo y usted nunca se peina, hay que peinarla y no sé qué, y aquella pelea. Yo decía, pero si es que yo soy bella sin peinarme, o sea, yo me sentía bien. Yo decía, ¿por qué tengo que andar peinada? ¿Por qué tengo que andar arreglada? ¿Por qué tengo que andar con esa estructura tan fuerte, ¿no? Ok. Ujú. Cuando tú dices, yo puedo hacerlo, pero entonces el que no puede hacerlo quiere decir que no es una persona, porque hay gente que no se puede peinar, no tiene recursos para vestirse, entonces él no es una persona. Entonces yo siempre estaba como en esa lucha conmigo misma, ¿no? Siempre, desde Claro. muy chiquita lo sentí. Ya, Que ok. yo iba a veces a lugares y habían niños humildes y todo, y yo quería estar como ellos, igual que ellos. Quería compartir con ellos y mi mamá a veces me castigaba. Me decía, no, señor, usted no puede estar ahí. Y yo me preguntaba por qué. Entonces mi hermano, el que era mayor que yo, mi hermano Juan y yo nos escapábamos mucho. Cuando íbamos a la finca de mi papá, cosas así, ¿no? Nos escapábamos. Y Ya. nos poníamos a comer con los obreros y todo. Nos íbamos al círculo militar y comíamos en el restaurante de los obreros y disfrutábamos. Pero si mi mamá nos hubiera visto, bueno, nos hubiera pelado, ¿entiendes? Pero yo no entendía por qué esas diferencias. Ok. Yo decía que eso no tenía que existir. Y tú todavía lo ves, todavía se ve mucho esa diferencia. Que la gente llega y te dice, soy ingeniero, soy médico, o sea, como que se titulan, ¿no? Claro. Entonces, si ya tú tienes una profesión, quiere decir que tú estás por encima de los demás. Ujú. Y eso no es así. Tú puedes tener una profesión, pero tú no estás por encima de nadie. A lo mejor estás por debajo, porque el que no tiene el crecimiento espiritual no tiene ese brillo interno para decir, tengo sabiduría, tengo una acción correcta y sé quién soy y lo que quiero ser. Ok. Qué fuerte. ¿Te parece que es fuerte? Bueno, yo creo que un poquito sí, porque pues normalmente hemos tenido esa cultura de acumular conocimiento de, y que ese conocimiento nos haga ser. Y tú estás diciendo algo como que eso no es lo que eres. Eso es parte de tu experiencia humana, de tu vocación, de todo, pero tú no eres eso. ¿No? Y entonces así como que, a ver, permíteme, ¿cómo que me estás tirando mis diplomas aquí de mis certificaciones, Laura? ¿Qué te pasa? Si yo soy eso. Así Pero es lo que yo siento. también, o sea, yo también tengo diplomas y tengo estudios y todo, pero eso no me hace ser una mejor persona. Eso me alimenta muchas veces el ego. Claro. Ujú. Pero ser una buena persona es cuando tú tienes compasión, tienes respeto hacia los demás, puedes ayudar a cualquier persona, no ves las diferencias, ¿ok? Yo no estoy diciendo que ser profesional es malo, que no lo Claro, interpreten ¿no? mal, ¿no? Ujú. Sino que muchas veces la gente se aboca al que él cree que es ese título, pero no es esa persona, porque en un caos de nada va a servir el título. Todos somos iguales. Y si no lo quieres ver, mira ahorita las guerras que hay, todos son iguales, Ujú. todos han sido iguales y todos van a llegar al mismo sitio, todos se van a morir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros manejar eso de otra manera que nos sintamos nosotros bien y que comencemos a ser humano? El ser, que se despierte ese ser humano. Ok, Y solo la grandeza de Dios que pueda llegar a mi corazón es la que me va a convertir. No hay otra manera. ok. Cuando una persona empieza a comprender esa grandeza de Dios, empieza a convertirse en una persona más sutil, de escuchar más, de ver las cosas, no ver el punto negro en la hoja blanca, sino comienzo a amar la hoja blanca. Empiezo a hacer esa transformación, porque Es- ya todas las estructuras y los dogmas que nos dieron ya no sirven para nada. Lo que pasa es que estamos aferrados a eso que es lo único que conocemos. Y es que nos aferramos porque, ajá, como tú lo acabas de decir, es lo que conocemos y es lo que creemos que tenemos. Pero a veces soltarlo. Es que me imagino en el mar, ¿no? Que tienes una tablita y la sueltas y dices, tú puedes mantenerte a flote en el agua
y tú no, estás en la tablita. Y ya cuando la sueltas, te das cuenta que incluso hasta alcanzas el suelo, pero te estabas soñado con que la tablita te estaba salvando y no, y tú puedes sumergirte, puedes mover las piernas, los brazos, chapucearte en el agua y la grandeza de Dios se me figura como el mar, ¿no? Hacer bucitos, qué sé yo, y no ocupas ninguna tabla, no ocupas ningún salvavidas, estás ahí, tienes toda la capacidad de sumergirte, volver a salir, disfrutar, ¿no? Es así. Por aquí alguien escribió, gracias Diana, la película se llama Milagro del Cielo, la película que yo hablé de la niña, Ok, se llama Milagros del Cielo para el que la quiera ver. ok. Y sí, es una Fíjate, película muy bonita, muy tú bonita. sabes que es cómico, Dave, porque cuando la gente ya está en un estado de morir, que ya Ajá, se está muriendo, se entrega a Dios. ok. Dice, ya no puedo más con esto, ya me suelto, ya. Y se suelta ahí y se suelta a Dios. Y es rescatado entonces y es llevado a donde le toca ir, a vivir su experiencia en otra dimensión. Pero qué necesidad de estar en el lecho de muerte. Exactamente. ¿Qué necesidad tienes de estar en el lecho de muerte cuando te puedes entregar mucho antes? Cuando estar en el lecho de la vida, aquí, ¿no? Sí. Ok, Cómo vivir la vida desde otra óptica, que la puedas ver diferente. ok. Y Pues sí, aquí. estoy Ajá, segura de que todos estos cambios están muy próximos a verlo. ok. ¿De lo fuerte que nos va a sacudir, a eso te refieres? ¿O de la óptica que va a llegar por elección y decisión de todo un colectivo? ¿O las dos cosas? Yo creo que las dos cosas, te iba a decir yo. Yo creo que las dos cosas. Porque una alimenta a la otra y esa alimenta a la otra, ¿no? Ok, ok. Pero las situaciones vienen y no se avisan. Las cosas Claro. llegan y no se avisan. Yo Ujú. no creo que alguien pueda dar una predicción exacta de algo que vaya a pasar porque pues Dios es el que domina todo eso, ¿no? Claro. Sin embargo, he visto muchas situaciones. Yo estuve recibiendo mucha información cuando fue el 11 de septiembre, cuando el suma, todos esos actos que vienen fuertes siempre me avisan, ¿no? Pero yo en ese momento digo, bueno, Padre, No, una limpieza necesaria para mover a la humanidad, ¿no? Entonces, esas limpiezas necesarias van a llegar al planeta hasta que la humanidad se transforme. ok, No es que van a acabar, no. ok. Van a seguir limpiezas necesarias hasta que el planeta se transforme. Bueno, para quienes nos sintonizan y nos escuchan en la plataforma de Radio Pasión, en el programa, en el canal de Laura de Encuentro de Almas, pues hagámoslo juntos voluntariamente. Hagamos la transformación voluntariamente, por favor. Transformémonos, recibamos el reto de transformarnos. Seamos valientes, como dice el libro de Laura. Despierten para ser valientes. Para ser felices hay que ser valientes. Está en Amazon disponible y también quiero hacer un comercial, si me permites. Vamos a hacer este miércoles 25 de septiembre una convocatoria que no estaba programada, pero que al recibir las respuestas de un grupo de mamás, una comunidad de mamás que está dispuesta a hacer las cosas diferentes desde el amor y no desde este rostro de autoridad, desde la chancla y el cinturón y la manipulación y el control. Bueno, Laura nos ha permitido y estamos aquí convocando a esta hermosa experiencia que es Encuentro de Almas. Va a ser el 25, miércoles 25 de septiembre a las 9 de la mañana, horario Ciudad de México, para que puedan ver el horario según su ciudad. Y pues va a estar toda la información disponible también en las redes para que puedan integrarse. No la cerramos nada más a esa comunidad, sino también abrimos, hacemos la apertura a quien no ha podido en los encuentros anteriores, que ahora se inscriba, que pueda con tiempo. Es muy poquito, fue muy pues preparado para que se hiciera, así que es ahora o nunca, va a ser entre semana. Normalmente siempre lo convoca Laura en domingo, pero bueno.
quien quiera, guste, resuene con este mensaje, necesite, aquí hay una gran herramienta que es esto que tiene Laura de Encuentro de Almas, donde no puedo, necesitaría otro programa para describir lo que ha representado en mi vida, aprender a alinear, usar las esferas y todo lo que nos compartes, Laura. Así que tomen nota, pasen el chisme, díganle a la comadre que la ven bien desequilibrada. Ustedes hagan la labor que tengan que hacer, seguimos pasando estos mensajes y extendiendo pues esta información a la humanidad. Sí, vamos a transformarnos por las buenas, porfas. ¿Cómo ves, Lau? Pues algo más que agregar, ya tenemos aquí, ya son una hora casi, ha sido un programa muy lindo. Si alguien tiene alguna duda, puede escribir también en el chat del programa en YouTube, en el canal de Encuentro de Almas. Qué bonito, qué fuerte, qué maravilloso mensaje, la grandeza de Dios. Todavía lo digo y digo, ay, siento y conecto. Bueno, para aquellos que quieran conectarse, lo ideal es buscar un espacio tranquilo, respirar y encontrar la grandeza de Dios en que tienen vida. Ok. En Porque el Dios es como el momento. aire. Nadie lo ve, pero sin el aire no pueden vivir. Igual es Dios. Entonces, hacer su trabajo, ¿verdad? Porque tenemos que empezar a tocar esos corazones para que se transformen. Y la idea es que la gente se transforme y puedan alcanzar una vibración de conciencia elevada para vivir los procesos más sanamente. ¿Ok? Ok. Esa es la intención. Ok, para quienes, a ver, a veces nos pasa. ¿Qué dijiste, Laura? Pues repitan el programa y escúchenlo bien, tomen notas como yo, porque dice luego cosas tan interesantes, tan fuertes, tan profundas, que se nos va. Así que, bueno, pues muchas gracias, Laura. Gracias por estos mensajes, por ser un canal equilibrado, limpio, coherente, por inspirarnos. Gracias a Ricky y a Paula, que también nos permiten llevar este mensaje a otros países en una plataforma en la radio. Yo me imagino como un tren viajando por otras partes. Y gracias a todos los que se han hecho parte de esta hermosa comunidad que seguimos tus programas de los diferentes canales que tienen, que te invitan y que tú subes en tu canal. Pues muchas gracias. La verdad es que conozco yo la grandeza de Dios también a través de ti. Ay, tan bella, Gracias. gracias, gracias. Gracias a los que nos escuchan y pues esto fue Pequeña Mano Morena, pero tan grande. Estamos en Radio Pasión los lunes a las 9 de la noche, miércoles 10 de la mañana, sábados 9 de la mañana, horario Ciudad de México. Se queda este programa disponible aquí en el canal de Encuentro de Almas con Laura de González. Está su Instagram. Ella hace el diseño holográfico donde te permite acceder a ciertos patrones que has tenido de vidas pasadas y puedas tener una orientación para corregirte. Y pues ahora Encuentro de Almas, que es un taller maravilloso a mí me encanta. Así que está todo esto disponible para ustedes y también la comunidad de Gotas de Luz que también nos está liderando Laura, pues también ahí está la información. De Pimentel yo subo toda esta información por si alguien quiere contactarnos, de verdad, nada más es que quiera, porque todo está ahí listo para que ustedes sepan cuándo, cómo, dónde. Muchas gracias, Laura. Gracias Gracias a a todos. ti, gracias a todos. Bendecido día. Adiós. Adiós. Bye.